Ahora trabajamos, sí, realmente acerca de esta situación. Estamos hablando de drogas nuevamente, ¿sí? Drogas nuevamente, Angie, y aparentemente estamos hablando de droga de fácil acceso. Y cuando hablamos de fácil acceso, generalmente lo primero que nos viene a la mente son estudiantes de colegios, niños, Sí. y cómo hacer para controlar esta situación. Vamos a establecer comunicación Sí. con Lorenzo García. Sí, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás comentando un poquito acerca de esta cuestión que realmente es muy preocupante? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Angie? Buenas tardes para vos, para Diego, para toda la teleaudiencia de Canal 9 Noticias. Efectivamente, estamos aquí en compañía de la doctora Liz Krismayer para hablar, ella es experta toxicóloga, para hablar precisamente de algo que saltó ahora al tapete, teniendo en cuenta que va a haber un retiro psicoespiritual del 15 al 18 de marzo aquí en la ciudad de Asunción. Y bueno, se está hablando de algo como se denomina ayahuasca. Y me decía la doctora, ayahuasca es un preparado, sería como una infusión de varias hierbas que se prepara un líquido y lógicamente a partir de la preparación de este líquido, la persona que la consume después justamente tiene efectos alucinógenos, pero vamos a hacerle la consulta correspondiente a la doctora precisamente para hablar qué es la ayahuasca. Sabemos que viene del Amazonas, de la comunidad indígena del Amazonas, pero ¿cómo se prepara, doctora, y cómo sería el efecto de esta hierba? Bueno, buenas tardes. En realidad es un conjunto de sustancias provenientes de plantas, ¿verdad? El principio activo, es decir, la droga que tiene efecto, se llama armano, es decir, son alcaloides armanales que tienen son muchos, ¿verdad? De los cuales el armano es el principal. Tiene un efecto alucinógeno y se mezcla con otras sustancias también, es decir, tenemos como un cocimiento de varias plantas y que se utiliza generalmente en rituales, es decir, en reuniones religiosas principalmente, ¿verdad? Casi siempre son indígenas, ¿verdad? Ahora, lo que está, digamos, haciéndose propaganda ahora, nosotros desconocemos qué es lo que realmente usan. Una vez que se hace este preparado, doctora, y se tiene justamente esta infusión de varias hierbas, ¿el efecto cuál es para aquella persona que la consume? Bueno, el efecto principal es sobre el sistema nervioso central, es decir, es un alucinógeno. ¿Qué hace un alucinógeno? Produce alucinaciones, es decir, alteraciones de las percepciones. Nosotros percibimos cosas, por ejemplo, a través de los sentidos, a través del ojo, a través del gusto, a través del oído. Entonces, esas alteraciones de las percepciones es lo que siente la persona al estar en contacto con estas sustancias. Principalmente, ¿verdad? Después tenemos efectos, por ejemplo, sobre el corazón, produciendo hipotensión, muchas veces hipertensión. Produce aumento de la frecuencia cardíaca, sobre el sistema digestivo, por ejemplo, produce náuseas, vómitos, diarreas. Hay una mezcla como son varias sustancias, entonces se van sumando estos efectos, ¿verdad? Pero los principales que se suelen ver son estos que te cité. ¿Cómo uno hace para conseguir esas hierbas y hacer este preparado, doctora? ¿Hay en el mercado, hay en el país o se está importando para determinadas situaciones? Como te digo, nosotros sabemos de usos rituales y estos rituales son esotéricos, es decir, son privados. Gente especializada es la que utiliza, especializada en el sentido de, por ejemplo, son chamanes, o son gente propia de las tribus que utilizan, ¿verdad? O sea que nosotros no tenemos acceso a cómo se consiguen y dónde se consiguen. Lo que se sabe en forma teórica es que crecen en los bosques del Amazonas, ¿verdad? Ahora bien, cómo se consigue ni si se trae acá, nosotros no conocemos. ¿Esto una vez que una persona consume, genera dependencia o no? En realidad no hay un seguimiento, como te digo, son rituales en donde, por ejemplo, se utilizan 2 o 3 veces al año. Es decir, no hay un seguimiento de estas personas que utilizan en forma sistemática, entonces no se puede saber si son adictas o no a estas sustancias, ¿verdad? Ahora, sabemos que se utiliza, por ejemplo, para tratamientos
de adicciones, para tratamiento de depresión, tratamiento de ansiedad. Entonces, nosotros desconocemos el uso en forma, digamos, medicamentosa o en forma sistemática, como para saber si hay o no un potencial adictivo. En los registros de salud pública nunca apareció una persona bajo los efectos de este preparado. En el centro de toxicología nunca. Es decir, se desconoce si se consume o no se consume. Exactamente, porque no consultan acá, entonces no sabemos si en realidad se consulta, tienen algún problema en otro servicio, ¿verdad? Un servicio privado, por ejemplo, o si no consultan luego, ¿verdad? Que se sientan mal, pero como el efecto dura tan poco, entonces probablemente después ya no consultan. Vamos a hacerle una consulta, doctora, como si fuera que yo sea un padre de familia y, bueno, preocupado por mis hijos, teniendo en cuenta que hoy día hay muchas drogas en el mercado, éxtasis, crack, marihuana, cocaína. Este tipo de preparado, ¿está al alcance de los jóvenes o se podría decir, bueno, esto no está al alcance de los jóvenes? En teoría no está al alcance de cualquier persona. Como te decía, es por ejemplo como el vino sacramental en un ritual católico, en una misa, por ejemplo. El vino que se usa en la misa no está al alcance de cualquiera. Es básicamente lo mismo en este caso. Es una sustancia religiosa, ¿verdad? O que se usa como medicamento, ¿verdad? Ahora, que esto se filtre de ahí es otra cuestión, pero en realidad que se utiliza en forma cerrada esto. Reiterando nuevamente, ¿cuántas hierbas más o menos, más de 2, lleva esto? Más de 2. Una que generalmente es una liana, que es la que contiene mayor cantidad, el armano, que es el principio activo, ¿verdad? Es la que siempre se usa. Banisteriopsis se llama la liana, ¿verdad? Y después se mezcla con otras sustancias, o sea, con otras hierbas que también contienen otros alucinógenos, pero en menor cantidad. En realidad en teoría tiene un poco potencial, o sea, un corto potencial tóxico, es decir, es muy poco tóxico. Estamos hablando de tribus indígenas del Amazonas, entonces quiere decir que ancestral esto ya existía. Así mismo, nosotros tenemos en la literatura, por ejemplo, la descripción de los padres jesuitas ya en América cuando vinieron durante la época de la colonia, describían en forma así misteriosa las reuniones de los chamanes, por ejemplo, en las tribus que se reunían para iniciaciones, por ejemplo, un chamán viejo que le hacía una iniciación a un chamán nuevo, por ejemplo, y utilizaban estas sustancias para esa iniciación, es decir, para la comunicación con la deidad, o sea, con Dios. Por último, doctora, los efectos de esto, ¿cuánto tiempo dura? Generalmente es muy corto, no más de 4 horas generalmente, y tiene un inicio de efecto de alrededor de media hora más o menos. Gracias por este momento, doctora. Bueno, así lo escuchamos entonces a la doctora Liz-Chris Mayer para hablar sobre todo de esto que está saliendo al tapete, la ayahuasca, Angie, Diego, y bueno, ahí bien lo explicaba la doctora técnicamente, todos los efectos, el origen y de cómo se prepara esto. Claro, para que la gente pueda entender también, a ver, ¿por qué con Lorenzo llegamos hasta la doctora? Porque hay una invitación a un retiro psicoespiritual que se llevará a cabo en Asunción del 15 al 18 de marzo. Esto desató la alarma en torno a la nueva droga que lleva ese nombre, ayahuasca. Es muy particular el nombre. A nivel mundial y se utilizará para este evento. Ahí están las imágenes que estamos mostrando, cómo se prepara. Bueno, para los Estados Unidos, para Gran Bretaña, para los otros países, ya ellos también hablan sobre la utilización de estas drogas, sí, y que es un peligro. Ahí ya explicaban claramente Lorenzo y la doctora sobre los alcances y los daños que pueden ocasionar. Exactamente, y esto que se está promocionando por sobre todo en redes sociales, sí, pero al cual personas de, digamos, un grupo nada más tiene acceso a esta droga también, como lo estaba explicando muy bien la doctora. Realmente esta combinación de ayahuasca con sapo, sí, decía específicamente esta publicación, y bueno, y que despertó realmente la alarma. Sin embargo, se trata de un ritual más bien. Sí, un ritual. Sí,
Sí, que se está preparando un retiro espiritual, decía incluso. Sí, en el Facebook están anunciando sobre este retiro. En el sitio del Facebook, Ayahuasca Internacional Paraguay formula la invitación para el retiro. Dice 50% de descuento en el retiro de Ayahuasca, Bufo Alvarius y Cambó en Asunción. Del 15 al 18 de marzo, retiro de evolución interior con uso psicoterapéutico de enteógenos naturales. Solo por este retiro brindamos un 50% en los precios de nuestro retiro, con motivo de profundizar en Paraguay la evolución de la conciencia, facilitadores internacionales. Y voy a darle clic un segundito nada más para seguir compartiendo. Vamos a darle clic para poder entrar hasta el Facebook específicamente donde está esta. Sí, ellos tienen una página en el Facebook. Sí, es una página en internet, sí. Esa es la parte. Pero de un grupo cerrado sería, de personas que van a participar de este retiro espiritual. Lorenzo, esa es la parte que llama la atención hasta. A ver, si está en el Facebook, la policía debe intervenir. Porque la policía tiene una unidad especializada sobre delitos con estas características. Es decir, cuando la droga se oferta a través de una red social que es el Facebook, estamos hablando de una droga ilícita, porque están las drogas lícitas como la cerveza, claro, sí, entre otros, que están permitidos, pero las otras drogas no están permitidas. Claro, y más aún drogas que no conocemos realmente sus efectos, que no conocemos el alcance, digamos, en cuanto a la peligrosidad. Y acá ya se está ofreciendo en venta, Lorenzo, 50% de descuento. Diego, sobre ese punto, vamos a trasladarle a la doctora que justamente ella sabe si está o no permitido el ingreso de esta droga. Sí. Doctora, ¿esta droga está permitido su uso en el país o no? No es una droga controlada, o sea, no está dentro de la lista de la ley 1340. No está controlado. Es decir, que si no está controlado puede usarse. Y lo que no está no prohibido, sabía decirte, pero como te digo, no está controlado. Lorenzo, no sé cómo es el tema en la y ahí se usa la lógica de lo que no está prohibido está permitido. Sí. Así mismo, Diego, entonces no está prohibido. No, y sí, echaste luz sobre esa duda. Sí. Muchas gracias, Lorenzo. Completito el reporte. Claro, ahí se utiliza la lógica. Lo que no está prohibido está permitido. Claro, se puede utilizar, lastimosamente. Pero bueno, por lo menos ya dimos el signo de alarma, ¿verdad? Claro. Para los padres, generalmente, para los adolescentes, los jóvenes. Claro, para que los padres sepan el daño que puede ocasionar, y los padres son los que pueden controlar a los hijos cuando se refiere a este tema. Lorenzo, completo el reporte. Muchas gracias. Igualmente, Diego, un abrazo. Chao, chao.